hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Divina noche nació el Salvador. Hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Oh divina noche nació el Salvador. Gloria a ti, Señor, gloria en lo alto y gloria al Rey. Aleluya, gracias, Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. No queríamos dejar de cantar. Bueno, yo no quería dejar de cantar. Emocionante estos días y la serie, ¿verdad? Cómo nos ha conectado de una manera tan especial. Sean bienvenidos a la casa del Señor, y también los que nos van a ver en reprise, porque ahora se está pregrabando. Yo creo que estamos logrando transmitir mejor lo que el día domingo disfrutamos, lo que lo hacemos de forma presencial. Hoy yo le pedí a Kimberly que cantara una canción. Son mentiras. Kimberly, de verdad, ya nos hacía falta verte. Ya nos hacía mucha falta verte, ¿verdad que sí? Un aplauso de bienvenida, por favor, a esta nena preciosa que tanto queremos y es parte de nosotros. Bueno, estamos en una serie espectacular. Creo que de todas las series que hemos vivido a finales de año, para mí es lo mejor. Y hoy vamos a ver el método milagroso que Dios utilizó para este milagro del nacimiento de Dios en medio de nosotros. Pero para poder ir más allá, viendo la naturaleza de Dios, sus atributos, su método,
lo sobrenatural de Dios, pues no puedo dejar de estarme preguntando por qué Dios hace las cosas como las hace. Las hizo y las sigue haciendo. ¿Por qué Él es así? Hoy estaba disfrutando mi día 345 de la Biblia en un año. Ya solo me quedan 20 días para terminar mi plan de leer la Biblia, y trae un devocional y todo. El que quiera se lo comparto porque ha sido maravilloso. Pero leer la Biblia, encontrarme con tantos pasajes, en algún momento me preguntaba, ¿y esto qué tiene? ¿Cuál es el punto que la Biblia nos cuente estas cosas? ¿Y qué tiene que ver conmigo tantas partes de la Biblia? ¿Por qué el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento fue como fue? Inclusive sangriento. ¿Por qué tantos nombres? ¿Por qué tantas genealogías? Claro, a Dios le interesan los nombres y las familias, lo sé, pero tanta guerra, tantos sistemas de gobiernos inútiles prácticamente. ¿Por qué Dios no pudo diseñar algo menos complicado, inclusive para el nacimiento de Él en forma de hijo de Dios? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué algunos nacen malos, algunos tontos y casi brutos? ¿Dios no pudo haber arreglado eso? ¿Por qué las cosas no fueron fáciles? ¿Por qué tienen que ser complicadas? Y aunque nos estemos esforzando tanto en servirle y en conocerle, al final no vamos a poder responder tantas preguntas en una sola mañana. Pero lo que yo necesito, que en medio de todo esto que tenemos acerca del querer conocer más a Dios, nos enfoquemos y consideremos algo, que es la mano de Dios, su forma como Él hace las cosas, los métodos que Él utiliza. Encontrémonos en esos términos, en los términos de Dios y no en los que nos gustaría que fueran nuestros términos. Las cosas al final se hacen a la manera de Dios. Tendemos a querer hacer a Dios a nuestra imagen y nos olvidamos de que somos nosotros los que fuimos hechos y debemos de restaurar su imagen, no hacerlo Él a la nuestra. Porque la imagen de Dios en la humanidad se ha estropeado tanto. Pero nosotros que estamos acá, los que somos ahora la comunidad de Dios, el pueblo de Dios, sus hijos, tuvimos un encuentro a través de una extraordinaria y gran noticia. Un camino de restauración con Dios se abrió para que sea restaurada, y por esas razones que estamos acá. Espero que esa sea la razón por la cual estamos acá. Pensemos en el milagro entonces de lo que ha sucedido en nuestro caminar en esta vida, en los métodos que Dios ha utilizado desde que se formó el mundo, la venida de Él y lo que hoy nosotros estamos viviendo como sus hijos, y también lo que estamos esperando. Volvamos a ese pesebre, a ese momento. No dejemos de ver lo asombroso que es la encarnación del Hijo de Dios. Ese milagro, el milagro de la natividad, de la Navidad. Es cierto, eso va mucho más allá de lo que nuestra mente vaya a poder comprender. ¿Cómo Dios se hizo hombre? ¿Cómo? No lo comprendemos. Y a veces nuestra capacidad es tan limitada de quererlo comprender, que lo que hacemos, y creo que es algo psicológico y normal,
mejor pasarlo por alto, no detenernos tanto ahí porque no lo entendemos y al final es nuestra creencia, nuestra fe. Y hoy sí necesito que utilicemos la Biblia en nuestros dispositivos. Hoy no envíe notas, porque mi deseo sí es que usted abra su Biblia o encienda su dispositivo y caminemos en Romanos capítulo 11, y en la parte final hay una alabanza a Dios de alguien que quedó maravillado por los métodos de Dios. Paso a paso va mostrando cómo Dios reveló su manera de poner a los pecadores en paz con Dios. Cuando Cristo murió por los pecados y resucita para justificar a la humanidad, hemos estado aprendiendo a través de unos maestros extraordinarios que Dios nos ha regalado para que estén con nosotros casi una vez al mes. Y nos han estado enseñando que ahora estamos unidos a Cristo, uno con Cristo por su muerte, por su resurrección y la forma que Él usó para que podamos vivir una vida cristiana, ya no bajo la ley, sino que una vida conforme en el Espíritu de Dios. Y antes de estos últimos versículos del capítulo 11, Pablo estaba hablando de ese plan de incorporar a los gentiles y a Israel en una nueva comunidad, en una nueva familia, en una nueva nación. Pero se detiene, me imagino el apóstol Pablo sin aliento, completamente maravillado de llevarnos paso a paso en ese milagro de cómo Dios hace las cosas, y postrado ante Dios, escribe esto en el versículo 33. Leámoslo juntos. Oh profundidades de las riquezas. ¿De qué riquezas está hablando? De la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Pero qué riqueza? Es alguien que posee demasiados atributos, y no estoy hablando solo de dinero. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios fue tan rico, tan completo, tan profundo, alto, ancho, que no se le escapó absolutamente nada en el método que diseñó para salvarnos. Jesús nace solo para crecer, generó mucha influencia, mucha enseñanza, pero al final llegar al momento de poder morir de una forma horrible, de un método romano, de una cruz. ¿No había una manera menos dolorosa? Claro que sí, había. Pero viniendo de un Dios que posee tanta abundancia en misericordia, en amor, en gracia, en fidelidad, en poder y en bondad, ese fue el método que Él escogió. Ahora, no estoy hablando de una riqueza que solo tenga que ver con cantidad, con abundancia, sino en calidad. Traducido del original de una forma profunda, de una manera inmensa y de una manera inagotable. Riqueza de sabiduría, riqueza de conocimiento. Oh, profundidades de las riquezas. Qué tremendo canto de alabanza. ¿De dónde nace? ¿Por qué Pablo alaba de esta manera? Profundidades de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios es inescrutable. O sea, no puede ser comprendido, es incomparable, no hay otra manera, es invencible, es omnisciente. Él sabe todo lo que había que saber sobre todo. Dice el versículo 34 y sigue adorando.
A mí me quebró este último canto. Bueno, los 4 cantos estuvieron hermosos, pero este último 4 en base a esta doxología, a esta alabanza del apóstol Pablo, después de leerlo, comprenderlo, estudiarlo y quererlo hoy compartírselo, mi manera de ver este canto fue totalmente diferente. Y espero que de ahora en adelante veamos la alabanza de la misma forma como la vio el apóstol acá. Dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? Este es un canto de adoración. Señor, ¿quién puede entender? ¿Quién puede conocer lo que tú conoces, toda la información que tú tienes? Como tú dominas todo, Señor, ¿quién puede comprender la forma como nada se te escapa a ti para lograr lo mejor, un mejor final? A ti no se te escapa nada. Nadie puede conocer tu mente, Dios. Y esta es una manera de adorar a Dios. ¿Quién puede comprenderte, Señor? Tu método, tus formas de hacer las cosas. ¿Quién puede ser tu consejero en cuanto a la sabiduría de Dios? Esa virtud que orienta todo con un propósito. Todo tiene un propósito. Y no solo un propósito, sino que las intenciones siempre de Dios para nuestro bienestar, para nuestro beneficio, para nuestra transformación. La forma como Dios juzga, mucho más allá de cualquier límite, rompe los límites. Nuestra comprensión se topa como seres humanos y eso es digno de alabanza. Y lo pasamos por alto. Pero yo espero que todos logremos admirarlo y adorarlo. Sus cursos de acción, cómo Dios se mueve, cómo está completo. Y así como está completo, también tan lejos que lo podamos entender. Pero Él es Dios. Estudiamos la palabra, más nos metemos en la palabra, más cuenta nos damos del profundo amor que Dios tiene para nosotros. Pero entre más conocemos la grandeza de Dios, más pequeños nos deberemos de sentir. Isaías 55:8, busquémoslo, por favor. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por aquellos que pensaron que Brasil iba a ser el campeón mundial. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice el Señor? Qué lindo que tengas pensamientos, hijo. Qué lindo, claro. Si como tú quisieras que las cosas se hicieran, claro, sería lindo y un Disneylandia para ti. Sin embargo, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Ala, Señor, por favor, hazlo. Y hazlo ahorita. Y el Señor dice que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, que tus razonamientos. Claro que lindo fuera, pero hay algo mejor. Llévame por este camino, Señor. ¿No crees, Señor, que sería menos complicado y menos sufrimiento? El pastor tendría menos canas, se dejaría de comer las uñas, porque a veces hasta ganas de comerse los dedos dan. Pero vamos a Pedro, y Pedro, Pablo, Isaías, en segunda de Pedro 3:15, búsquelo.
se une Pedro a esto. En la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, ¿ya lo encontró? Segunda de Pedro 3, 15. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Bueno, aquí ya se enfoca al milagro del método que Él utilizó para salvarnos. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, se los escribió. Versículo 16. Y en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, no solo el Señor es muy alto su pensamiento, sino que todavía el apóstol dice, el Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y lo peor es que cuando algo está complicado, más de alguien le saca provecho al asunto, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con quién uno se queja y a quién uno le pide consejo, ¿verdad? Que los indoctos y los distorsionan inestablemente, como también lo hacen con el resto de las escrituras para su propia perdición. Las escrituras demandan que las estudiemos nosotros. Demandan de la dependencia del Espíritu Santo para que nos lo ilumine, para que nuestro corazón lo pueda asimilar, para que las meditemos, meditación, que sea como medicina para entrenar nuestro corazón, para sanar nuestra mente, para sanar nuestras relaciones, para que podamos comprender las verdades y sí, pueden ser reveladas. En mis tiempos, estoy hablando de hace más de medio siglo, las fotos no se tomaban con un celular a 1080 megapíxeles. Era un dispositivo y se compraba un rollo. Yo creo que ni me van a entender los jóvenes, pero algún día les voy a mandar fotos. Voy a poner fotos de cómo eran las cámaras. Creo que Pablo no conoció este sistema de rollo. Pero le ponía el rollo a la cámara. Papá Oscar dice que los tiempos de él eran aún mucho más sofisticados, la tecnología. Se hacía un rollo y se le daba vuelta al rollo y se iban marcando. Habían rollos de 12 fotos, 8 fotos, 14 fotos y solo esas fotos se podían tomar. Se tomaba una y no se sabía si había sido movida ni nada o si estaba oscura, no se podía ver. Y uno la movía y venía la siguiente. La tenía que quitar con mucho cuidado porque si la luz le pegaba, se arruinaba el rollo. Entonces había que llevarlo a un centro especial de revelado. Y ahí entonces ya le entregaban a uno sus fotitas. ¿Han visto ustedes fotos antiguas, ¿verdad? Impresas? ¿Sí las han visto? Así no las entregaban en un sobre todo bien bonito y todo el mundo va a esperar las fotos. Y cuando uno esperaba las fotos, ¿verdad? Salían los ojos cerrados, salían torcidas, movidas y nada de poderlas editar. Imagínense lo que era revelado, la forma para poder develar. Y nosotros tenemos entonces esa capacidad de poder venir y meternos en lo oscuro, en lo profundo y ver qué va alumbrando, qué imagen nos va saliendo y vamos logrando de esa manera ir captando ese panorama, la enseñanza y entrar en razón. Los detalles de la palabra son muy difíciles, pero mi pregunta es ¿qué? Esta es mi pregunta. ¿Queríamos a un Dios que fuera fácil de comprender? ¿A un Dios tan simple queríamos nosotros? ¿Queríamos a un Dios tan alto en pensamiento, tan alto en caminos, que sus métodos son un milagro, que su mente totalmente, la nuestra se queda pero demasiado corta, baja para poderlo entender?
Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 13. Isaías 40, 13. Abra su Biblia, cabala a la mitad. No, ahora ya no tenemos. Antes para mí encontrar Isaías era fácil. Abría la Biblia a la mitad y me encontraba. Pero Isaías 40, 13 dice: sabemos algo que Dios no sepa ya. Hablando de la extensión del conocimiento de Dios, Dios conoce nuestras palabras incluso antes de que salgan de nuestra boca. Isaías nos ubica. Vamos al Salmo 139, versículo 4. Por favor. Yo sé que hoy usted se levantó a las 4 de la mañana, abrió su Biblia, leyó 25 capítulos y ahorita lo sigo yo haciendo leer más, pero sigamos. Dice el Salmo 139, versículo 4. Aún antes de que haya una palabra en mi lengua, he aquí, oh Señor, dice el salmista, tú lo sabes todo. Y veamos por qué Dios utiliza los métodos que utiliza. ¿Por qué Él usó la Navidad de la manera, el nacimiento de Él, de su Hijo? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Pero no solo veamos porque Dios es mucho más alto y más profundo y rico en sabiduría. No, veamos que lo hizo por nosotros. Todo lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, previendo que en algún momento iba a necesitar rescatarnos. Y que nosotros no lo podamos ver como en realidad debe de ser visto. ¿Se puede imaginar a Dios pidiéndole consejo a usted? Dios necesitará a alguien de nosotros. Nuestra mente brillante, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra personalidad, nuestra influencia, ¿la necesitará Dios? Claro que sí, por algo te dio los dones que tú tienes y te quiere poner a servir donde tú estás sintiendo ese llamado de Dios. Y no botes la toalla. Pero si Abraham no hubiera querido, el Señor se va y se consigue a otro. Pasó con Saúl y con David. El que necesita el que tiene una enorme necesidad diaria a cada momento de su vida, soy yo. Yo sí necesito el consejo de Dios, de la guía de Dios. Pero venimos y cuestionamos a Dios. Una cosa es cuestionar a Dios porque no entendemos algo, pero otra cosa es cuestionar a Dios cuando sentimos que sabemos más que Dios. Tranquilos, tranquilos. Regresemos a Romanos y ya vamos a darle la vuelta al dispositivo. Vamos a terminar pronto. Romanos 9:20. Yo quiero que esto nos lleve a una bonita forma de ver a Dios. ¿Quién eres tú, oh hombre, que respondes a Dios? La cosa moldeada no le dirá al moldeador: ¿por qué me hiciste así? ¿Alguna vez sentimos que Dios nos debe algo? Comprobemos nuestra actitud. ¿Creemos que le hicimos una gracia a Dios por haber venido a la iglesia? ¿O salimos acá sintiéndonos bienaventurados porque Dios nos honró con su presencia y valió la pena en obediencia venir y reunirnos y estar en armonía? Valió la pena el sacrificio, el esfuerzo en estar acá a buscarle. Y en esa búsqueda el Señor estuvo con nosotros y pudimos juntos adorarle. Romanos 11:35, volvamos a donde empecé, por favor.
Y no se vaya a perder de Romanos 11 porque todavía nos falta unas 5 lecturas más. ¿Quién le ha dado primero para que se vuelva a pagar? Vuelvo. ¿Le hemos dado algo a Dios para que Él hoy nos lo deba? ¿Hay algo que tengamos que no se haya originado en Él? Vea lo que Pablo le dice, está escribiendo acá. Es muy parecido a lo que Dios le dijo a Job en Job 41:11. ¿Quién me ha dado para que yo le pague? Mire a Dios. Todo lo que hay debajo de todo el cielo es mío. Qué respuesta la del Señor. Nos ubicó. Cuando nuestro próximo latido del corazón es porque Dios así lo deseó. Ahí anda el hombre descubriendo tantas cosas importantes y que nos están sirviendo tanto. Pero Dios aún va mucho más alto que los descubrimientos. Va mucho más allá de los buenos consejos, de todo lo que el hombre pueda dar, de todo lo bueno que el hombre pueda hacer por la humanidad. Dios es alto, muy alto. Dios es santo. Y lo único que podemos darle a Dios es nuestra gratitud y nuestra obediencia. Cuando le damos al Señor la honra y la gloria, no puede haber nada para nosotros. Así que la Navidad es un milagro digno de adoración por la forma, por lo que Dios hizo para nosotros. Vámonos a Apocalipsis capítulo 4 y nos vamos a encontrar en un cultazo usted y a 24 ancianos ahí ante el trono de Dios. En Apocalipsis 4:11 diciendo: digno eres tú, Dios, Señor nuestro, Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron. Y no solo existieron en tu mente, sino que también las creaste y fueron creadas. Ahí está ese poder redentor de salvar a la nación de Israel, pero también incluir a los gentiles. Este es un himno de alabanza a Dios por lo maravilloso, por ese misterio de cómo Él actuó para salvar al hombre. Que la única reacción posible de la forma como Dios nos salvó es adorándole. Alto, santo, que me conoce mejor que yo mismo. Que es más, yo existo por la voluntad de Dios. Un Dios que no nos debe nada. Es más, mi próximo pulmón, si logra respirar, es por la gracia de Dios. Y más allá de eso me regala la salvación. Y estamos caminando por un camino diseñado por Dios. Aunque nosotros lo complicamos, porque muchas veces complicamos ese camino, Dios sabe por qué lo estamos caminando. Mi pecado, mis equivocaciones, mis confusiones, lo que me separa de Dios, lo que complica mi caminar con Dios, merecía castigo, claro, merecía castigo. Hay consecuencias, pero cada vez en ese camino resulta que me encuentro con que Dios está ahí metido. Que a Él le interesa meterse ahí y abre un nuevo camino. Y así como abre un camino hoy para nosotros, cuando el peor momento que vivía la humanidad, Dios aparece y abre un nuevo camino, enviando a su Hijo Jesús para tomar el pecado y la ira de Dios que venía sobre la humanidad, la toma sobre de Él. El castigo lo toma para Él. Y no entendemos por qué. Lo único que podemos ver es su inmenso amor, su profundo amor que Dios me tiene, amor que Dios nos tiene, la forma como Él diseñó la salvación. Ese es el milagro de la Navidad y nuestra respuesta debe de ser llenar el cielo de alabanzas a Él.
Volvamos a Apocalipsis antes de terminar. Creo que ya solo me quedan 2 versículos. Apocalipsis 5:12, para que usemos hoy la Biblia. Apocalipsis 5:12, diciendo a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado. Tan fácil que es decir que fue inmolado, ¿verdad? Nosotros medio nos majamos un dedo con una puerta, pero Él sí fue inmolado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y el poder y la honra y gloria y bendición. Y oí decir a todas las cosas creadas que estaban en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que hay en ellos, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea bendición y honra y gloria y dominio por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. ¿Cómo no unirnos a esta adoración? Y si no lo hemos hecho antes, yo creo que ahora sí está la invitación, pero colocada totalmente en lo profundo de nuestro corazón. Y si en realidad de acá no podemos ser adoradores con un canto de conocimiento a la grandeza de Dios, en realidad, hermano, usted me tiene que firmar a mí un contrato donde haya un permiso exclusivo para el equipo pastoral de poderle pegar su buen coscorrón, fíjese. Porque casi eso es lo único que hace falta de no querer darle al Señor nuestra mejor canción. Terminemos en el versículo 36 de Romanos 11. Porque de Él y por Él y para Él, de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Y termina el apóstol. Amén. Dios sabe lo que está haciendo. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que iba a ser inmolado. Y debemos de estar siguiéndolo. Continuemos siguiéndolo. Confiemos en Jesús con todo. Confiemos en Él. Aunque sea incomprensible, aunque las maneras que Él utiliza para lograr su propósito no las comprendamos. Pero ¿sabe qué? Hay algo que Dios siempre hace cuando está obrando. Deja huella. Nos cuesta seguir su huella, pero sabemos que Él está ahí, aunque no lo comprendamos. Pero lo que podemos hacer es someter nuestra mente, nuestras preguntas, nuestra confusión, someterla a los juicios de Él. Y siempre vamos a comprobar que el juicio de Dios y los pensamientos de Dios son los correctos, y es lo que nos conviene. Y por eso le alabamos y le adoramos en medio de cualquier situación, porque Dios es el origen de todo. Para Él va todo, porque Él lo sostiene todo y Él es la meta de todo. Al igual que Pablo y Pedro, concluyamos atribuyéndole a Dios no solo la gloria, sino que la gloria por excelencia que solamente le pertenece a Él. Y nos quedamos igual sin responder tanta pregunta de por qué Dios es tan misterioso cuando obra. Pero hoy lo importante es que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que lo podemos volver a ver en un pesebre, recordándolo en esta época. Nos ha proporcionado lo suficiente Dios
para que no podamos estar repitiendo amén, 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 como lo hizo el apóstol Pablo en esa doxología de Romanos 11, del 33 al 35. Mantengámonos gozosos en ese misterio, tal vez para algunos incoherentes y para otros mero tenebroso, ¿verdad? Uy, como Dios logró meterse en el vientre de una virgen. O sea, sí, claro que sí, es difícil de comprender, pero es un milagro de alguien que no podemos comprender. Lo que sí podemos comprender es que es bueno, misericordioso y fiel. Amén. Bendito milagro de la natividad. Bendito milagro de Navidad. Bendito método de la manera más pobre. Si nosotros sufrimos cuando no podemos darles a nuestros hijos lo que necesitan, ¿cómo tú pudiste, Señor, exponer a tu hijo a esa situación? No lo entendemos, pero fue tu método, fue tu forma, y te damos la honra y la gloria por eso, porque lo hiciste por amor, lo hiciste por fidelidad, lo hiciste por misericordia, Señor. Así que podemos ver un pesebre, podemos ver un nacimiento debajo de un árbol, inclusive, y ver ahí lo que hiciste milagrosamente para nosotros. A ti sea la honra, la gloria, el dominio, el poder, Señor. Aleluya, aleluya, amén.